Lo interesante de esto es que parece algo muy terrible, ¿no? Que le pase a uno algo como esto, pero en realidad es algo bueno. Que la ola me aventó más allá afuera de la playa es algo bueno. Porque si me arrastra, ¿han visto esos videos donde la gente se la lleva la ola y va para allá y va para adentro y va para adentro y mucha gente se ahoga en ese proceso, ¿no? Y gracias a Dios que algo malo como eso aparentemente me llevó a un lugar de mayor seguridad. Y yo estoy seguro que varios de ustedes piensan que, o por ejemplo han experimentado tal vez que hay momentos en nuestras vidas cuando algo malo nos pasa y en ese momento decimos, oye, ¿por qué me pasó esto? Pero después de un tiempo reflexionamos, ¿no? Y decimos, oye, qué bueno que nomás se me ponchó la llanta y no me pasó otra cosa más grave en el camino porque estaba yo hacia un lugar más peligroso. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han salvado de un accidente por algún retraso? ¿Verdad que sí? Y dice uno, mira, si no me hubiera retrasado, si Gaby no me hubiera retrasado esos 5 minutos arreglándose el pelo, ahí estuviéramos nosotros en ese accidente. Y luego primero estaba enojadísimo porque la mujer no se alistaba pronto, pero después le di gracias a Dios porque dije, oye, qué bueno que me retrasaron esos minutos porque si no hubiéramos terminado en un accidente. Entonces hay muchas cosas que en un principio a nosotros nos parecen cosas malas, pero con el tiempo decimos, qué bueno que no cerramos ese negocio porque hubiera destruido nuestra familia. Qué bueno que no seguimos por ese camino, aunque inicialmente nos dolió, pero ahora nos damos cuenta que si nos hubiéramos ido por ahí, hubiéramos terminado completamente con algunas cosas importantes. A ver, hermanos, ¿les ha pasado eso o no? Todos tenemos ese tipo de historias importantes donde en algún momento decimos, yo estaba muy bien y ahora no estoy tan bien, pero viendo en retrospectiva, me doy cuenta que qué bueno que me pasó algo malo. ¿Alguien puede decir eso? Qué bueno que me pasó algo malo. Porque si no me hubiera pasado eso, nunca hubiera llegado al lugar donde estoy ahora. Y esa es una constante en la vida de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Si usted se pone a pensar en este momento, desde el día en que usted decidió, o más bien escuchó el llamado del Evangelio y obedeció al llamado del Evangelio, le han ocurrido un montón de cosas negativas que en el momento no parecían algo bueno para usted, ¿verdad que sí? Eventualmente, incluyendo cosas como los problemas, las enfermedades, las necesidades, nuestros fracasos, el pecado, donde uno dice, iba por un camino de perdición y esto me sacó a otra cosa completamente distinta. Yo creo que nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, hemos experimentado muchos momentos en nuestra vida donde hemos sido empujados como por las olas, algunos como yo literalmente, ¿verdad? Hemos sido empujados a un lugar que inicialmente nos parece algo malo, pero con el tiempo nos damos cuenta que fue algo bueno que nos pasara. Hay una porción en un salmo, creo que es el Salmo 129, que dice algo parecido a esto y dice, qué bueno fue para mí haber sido afligido porque me guardaste en tu misericordia. Qué bueno fue para mí haber sido afligido. Yo creo que solo los cristianos podemos decir con certeza, qué bueno que he sido afligido. Aunque no siempre es la respuesta más rápida que tenemos a estos problemas de nuestra vida, ¿no? Pues hoy les voy a invitar que abran un pasaje. La semana pasada terminamos con todo el libro de Romanos, lo cual me da mucho gusto. Hoy vamos a iniciar con un libro del Antiguo Testamento. No lo vamos a estudiar todo porque a partir del 3 de diciembre comienza el Advenimiento y durante la temporada de Advenimiento usualmente regresamos a los pasajes de la venida de Cristo para prepararnos para la Navidad. Así es que por unas 3 o 4 semanas vamos a ver unos pasajes del libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, Génesis, luego Éxodo. Éxodo significa salida, es un libro que creemos escribió Moisés cuando cuando a través de él Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y comienza narrando la historia de Israel habiendo llegado después de Egipto y luego de ahí sigue la historia de Israel en el desierto. Entonces vamos a Éxodo capítulo 1. Solo para dar un poquito de contexto así muy rápidamente, recuerdan que los hermanos de José habían vendido a José a Egipto, ¿verdad? Y luego después de ese drama increíble que se encuentra en Génesis, la segunda parte de Génesis, donde José se reencuentra con sus hermanos, hay una reconciliación, hay un perdón y hay una hambruna muy grande
en toda la región, los hijos de Jacob, que son los hermanos de José, están sufriendo el hambre, están necesitados, y José, que ha sido elevado al segundo a mando de Egipto, los manda a traer a Egipto. Entonces ellos vienen a Egipto, los egipcios desprecian a los pastores de ovejas, a la gente que trabaja en el campo, y entonces el faraón dice, qué bueno que tu familia está aquí, pero mándalos allá al rincón donde pueden estar a gustos ellos solos, y ahí termina la historia donde donde Jacob muere, y más adelante vamos a ver que José también va a morir, y luego comienza la historia del Éxodo. ¿Ya están conmigo ahí? Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, y luego da los nombres de los hijos de Jacob, quien también es Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas, escuchen esto, todas las personas que le nacieron a Jacob, ¿fueron cuántos? 70 personas entraron a Egipto. 70 de ellos vinieron a Egipto. Y inmediatamente con esas palabras, el escritor, que creemos que es Moisés, prepara el escenario para lo que va a ocurrir. 70 descendientes de Jacob, que hasta ese momento son una comunidad nómada que cuida ovejas. 70 descendientes de Jacob que se encontraban antes de llegar a Egipto en medio de una hambruna terrible. 70 inmigrantes que llegan para ser refugiados a la gran nación, a la gran potencia mundial que es Egipto. ¿Les parece familiar eso? Claro que nos parece familiar, ¿verdad? O sea, un grupo de personas que vienen huyendo de problemas en su región para buscar refugio en la nación más poderosa de su tiempo. Y llegan ahí esas 70 personas, una familia que antes había sido una familia de muchos recursos, pero que ahora por la hambruna en el país ha terminado con todas sus riquezas. Así que cuando llegan a Egipto, la familia de Jacob o Israel, el pueblo de Dios, es una familia de inmigrantes hambrientos que vienen buscando refugio en el país más poderoso. Y como toda persona que viene buscando refugio o una mejor vida, ellos se dan a la búsqueda de las cosas que necesitan, a trabajar duro, a salir adelante, a prosperar. Y ahí dice la escritura, dice en el versículo 7, dice en el 6 dice, murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Ahora vean el versículo 7. Los hijos de Israel, ¿qué? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Increíble, ¿no? Una familia de inmigrantes, refugiados, con hambre, que llegan al país más poderoso, y de repente Dios los ha multiplicado, los ha fortalecido, les ha dado más de lo que podían imaginarse, y ahora dice que han llenado completamente la tierra. Obviamente está refiriéndose a Egipto. O sea, ellos han inundado el país de Egipto, y los egipcios quieren lanzar una campaña que dice, ¿cómo dice? Make Egypt great again. Y quieren sacar a todos los hebreos de ahí, y Faraón está listo para hacer eso. Y fíjense lo curioso que está aquí. Dice que ellos prosperaron y ahora viven de una manera desahogada, ¿verdad? Han sido aumentados, fortalecidos, noten el lenguaje, en extremo. Es decir, que son un grupo de personas muy fuertes ahora y han llenado la tierra, y seguro que todavía trabajan duro, y seguro que todavía tienen confianza en Dios, pero como siempre sucede en los buenos tiempos, también la quote unquote seguridad que nos proporciona el tener suficiente o el ser poderosos quizá está llenando sus vidas de alguna manera, ¿verdad? Y aunque no es incorrecto sentirnos bien cuando las cosas están marchando de una manera correcta, como yo en la playa sentado, no tendría que sentirme culpable porque estoy disfrutando de la arena y del mar y de todo eso. Sin embargo, hay momentos, los buenos momentos usualmente, nos pasa a todos nosotros que la bendición de Dios se viene a convertir para muchas personas en el Dios que ellos adoran. Y siempre usamos este cliché en la vida cristiana, pero es cierto, muchos cristianos en lugar de adorar al dador, adoran las dádivas. Y en lugar de tener respeto por el dador, tienen respeto por las dádivas del dador. Y en lugar de buscar más y más al dador, buscan más y más las dádivas. Porque las dádivas parecieran ser un poco más importantes que aquel que nos ha dado todas las cosas, ¿no es cierto?
¿A quién no le gustan temporadas así, que son buenas? ¿Hay alguien que no le gusta sentirse seguro en su hogar, con su familia, que no haya problemas, que tenga suficiente dinero en el banco, que no haya problemas en la familia? ¿Hay alguien que le disgusta esto? No, todos nosotros nos sentimos bien en ese momento, cuando todo parece marchar bien, cuando vamos en la dirección correcta, cuando no hay muchos problemas y necesidades, cuando tenemos un sentido de seguridad, de prosperidad. ¿Cómo se siente una persona cuando todo va viento en popa? ¿Conocen esta expresión? Sí, cuando el viento está a nuestro favor, cuando nuestro barco está yendo por la dirección correcta, no solamente eso, estamos siendo empujados sin mayor problema hacia la dirección que creemos que es la correcta. ¿Cómo nos hace sentir eso? Bien, seguros, tranquilos. El problema con eso, ¿quieren saber cuál es? Es pensar que toda la vida va a ser siempre así. Por supuesto que habrá momentos de mucha felicidad en nuestra vida, momentos de mucha seguridad, momentos en que todo marcha bien. Y no estoy sugiriendo, fíjense, escuchen esto, no estoy sugiriendo que una persona debe sentirse avergonzado o debe sentirse mal cuando le está yendo bien en la vida. La vida cristiana no sugiere que el cristiano busque el dolor para estar más cerca de Dios. No sugiere eso para nada, ¿ok? No estoy diciendo tampoco que uno debe vivir atemorizado de que un día las cosas no van a estar bien. Al contrario, cuando las cosas marchan bien, debemos aprender a ser agradecidos, debemos aprender a ser generosos, debemos aprender a no enorgullecernos de nuestros éxitos, debemos aprender que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Porque ninguna cosa que nosotros hayamos alcanzado ha sido por nuestro poder o por nuestra fuerza. Uno de los reclamos más constantes que Dios tiene en su palabra hacia su pueblo es precisamente eso. Les dice, ustedes se han olvidado que lo que tienen ahora y lo que disfrutan es únicamente porque yo he sido bueno con ustedes. Se nos olvida muy pronto que es Dios quien nos ha dado estas cosas. Entonces, aunque no debemos sentirnos atemorizados cuando algo marcha bien, también debemos desarrollar una conciencia de que Dios nos ha dado todas estas cosas, ¿verdad? Por un motivo, por un propósito. Y también debemos reconocer que los momentos así de buenos en la vida, aquí les voy a dar una realidad que nos va a despertar, aunque ya la saben regularmente, tenemos que ser recordadas. La verdad es que los buenos momentos en la vida son la excepción y no la regla. Hay una ilusión muy grande, especialmente en este contexto en que nosotros vivimos, donde hay valores fundamentales de la cultura norteamericana como la seguridad, la prosperidad, la abundancia y todo esto que creemos que es la manera como todo el mundo debiera vivir siempre. Y para echarles un balde de agua fría a todos nosotros, esa es la excepción en nuestras vidas y no la regla. Si no se han dado cuenta, examinen un poquito sus vidas y inmediatamente van a saber que las cosas pueden marchar bien por un tiempo, pero regularmente, ya sea por mi culpa, o sea por la culpa de otra persona, o sea por circunstancias que están fuera de nuestro control, las cosas se van a descomponer. Es la naturaleza del mundo caído en que vivimos. La gente se enferma no porque la gente sea mala. La gente se enferma porque vivimos en un mundo que ha sido infectado por el pecado y el pecado produjo enfermedad en el cuerpo humano, ¿verdad? Vivimos en un mundo que ha sido infectado por el pecado y hay actos de injusticia y yo puedo ser la persona más justa y la persona más amable y la persona más generosa, pero eso no garantiza que las demás personas sean así. Y a veces el dolor va a venir a mi vida porque otras personas han cometido errores, a veces va a ser porque yo he cometido errores y a veces va a ser por otros motivos. Los tiempos pueden cambiar de un momento a otro sin avisarnos. Podemos estar muy bien sentados delante del mar, disfrutando de la brisa y de la hermosa playa, y de repente una ola vino de quién sabe dónde y nos mandó a un lado completamente diferente. Pero vean lo que ocurre en el versículo 8. Vean cómo cambia la situación inmediatamente. Versículo 8 dice, entre tanto, pónganle atención a esa palabra,
Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más se oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entre tanto, ¿qué significa ese entre tanto? ¿Qué era el entre tanto? O sea, anteriormente dijimos que el pueblo de Israel había empezado a multiplicarse, a fortalecerse, a prosperar, a tener todas las cosas bien. Mientras eso ocurría, mientras eso pasaba, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Mientras ellos estaban floreciendo y multiplicando, alguien más estaba planeando su destrucción. Y aquí hay una verdad que es muy importante para todos nosotros. Nadie en este mundo, ninguno de nosotros puede prever con exactitud las cosas que van a ocurrir el día de mañana. Si nosotros tuviéramos la capacidad de prever lo que va a pasar mañana en términos de economía, en términos de salud, en términos de nuestra relación con nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestros hijos, si tuviéramos la capacidad de prever todas las cosas que pueden ocurrir, les aseguro que estaríamos mucho más cuidadosos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de prever lo suficiente para evitar las circunstancias inesperadas que llegan a nuestra vida. Pero otra verdad importante es esta también. No podemos ignorar la realidad de la lucha espiritual en la que los hijos de Dios nos encontramos. ¿Alguien ha leído el libro de Job alguna ocasión? ¿Sí? ¿Saben de lo que se trata? No. Job era un hombre justo, dice la Biblia, que servía a Dios, amaba a Dios, hacía sus sacrificios, daba sus ofrendas, se portaba bien. O sea, era el perfecto cristiano. Si estuviera en nuestro tiempo, Job sería el perfecto cristiano. Venía a todos los servicios de la iglesia, ayudaba en las cosas de la iglesia, daba sus diezmos y sus ofrendas, evangelizaba a la comunidad, tenía bien a sus hijos en su casa. Y dice que mientras Job estaba haciendo todo eso, el enemigo, Satanás, comenzó a atacarlo. Entonces vean lo que pasa en la vida de los creyentes. Por un lado, cuando las cosas están marchando bien, cualquier circunstancia inesperada puede cambiar nuestra vida de un día a otro. Nuestros errores y los errores de otros pueden cambiar nuestra situación. Pero también hay una guerra espiritual a la que estamos sometidos, ¿no es cierto? No nos damos cuenta en algún momento cuando decimos, oye, ¿cómo ocurrieron estas cosas? Si estábamos muy bien. Estábamos tranquilos como familia, estábamos haciendo las cosas y de repente se armó un problema, que no sabemos ni de dónde salió, no tiene ni pies ni cabeza, pero de un día para otro salió. Bueno, porque los creyentes también estamos en una lucha espiritual, estamos en una lucha por nuestras almas, por nuestra comunión con Dios y con otros. Y hay luchas que se forjan en el mundo espiritual de las cuales nosotros ni siquiera sabemos, pero que nos quedamos en medio de ellas. A veces la misma decadencia del mundo o los actores malvados del mundo nos llevan a un lugar donde estamos en aprietos, como en el caso de este faraón que no conocía a José. ¿Por qué? Esa es la pregunta importante, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué si Dios me ama, me tiene que dejar pasar por estas cosas? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, no puede evitar o no puede impedir que el enemigo se aproveche de nuestras vidas? ¿Por qué si Dios es nuestro Padre, a veces pareciera como que nos ha abandonado? ¿Por qué si Dios está con nosotros, no hace más por nosotros? ¿Por qué Dios permite las artimañas de Satanás en nuestra vida? ¿Por qué no nos quita el aguijón del pecado para que no volvamos a fallarle? ¿Por qué Dios no nos da más fe para que podamos creer más en Él? ¿Por qué? Si la vida es así, decimos que no hemos nosotros venido a confiar en un Dios que nos protege, que nos guarda, que nos bendice. ¿Por qué Dios no interviene para impedir la opresión del pueblo de Israel? ¿Dónde está Dios cuando estas cosas están pasando? ¿Se han preguntado eso? ¿Dónde está Dios en una situación en la que no debía yo encontrarme en ese momento? ¿Dónde está Dios y por qué cambió de repente el lugar donde yo estaba y me ha llevado a un lugar completamente distinto? ¿Qué está haciendo Dios en medio de todo eso?
Si ustedes notan en el texto van a ver cosas importantes. Primero se dan cuenta en el versículo 12. Mire, véanlo conmigo. Dice, pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? O sea, la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la protección, se extiende más allá de lo que nosotros podamos imaginar y de lo que otros puedan hacer para lastimarnos. Dice, mientras más los oprimían, oye, estos cada vez más me recuerdan a los latinos aquí en los Estados Unidos. Les sigo leyendo y les sigo sacando, y oye, pues sí es cierto, le dicen a uno, y ahí estamos, y cada vez hay más, y cada vez trabajan más, y cada vez se meten en más lugares. Algo está pasando aquí, ¿no es cierto? Es una buena manera de vernos a nosotros mismos también como una cultura, como un pueblo, ¿no es cierto? Primero, dice que cuanto más los oprimían, Dios estaba con ellos prosperándolos en medio de la opresión. Número 2, vean más abajo cuando Faraón envía a las parteras a que maten a los hijos de Israel. Y las parteras, dice en el versículo 17, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ok, uno lo ve y dice, qué bonito, ¿verdad? Las parteras, qué valientes. Estamos hablando de Egipto, hace 6,000 años, 4,000 años, lo que sea, no tengo bien la historia en mi mente ahora. No estamos hablando de una democracia, no estamos hablando de un lugar donde existan los derechos humanos para cuidar a las parteras. No, si alguien desobedece a Faraón, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Estas parteras que increíblemente en el versículo 15 aparecen por nombre, Cifra y Fua. Esa sí tenía el Fua. Hasta ahora, hasta hoy, en este día, después de todas las investigaciones arqueológicas, después de todas las revisiones históricas, después de todo lo que se ha encontrado en Egipto, no sabemos con exactitud quién era el faraón que reinaba en ese momento. El hombre más poderoso del mundo no aparece por nombre, pero 2 parteras que temieron a Dios están registradas en la palabra del Señor. ¿No les parece increíble eso? Que lo que cuenta en la vida y en medio de las pruebas no es lo poderoso que nosotros seamos, sino lo que entregamos al Señor con nuestras vidas. Y dice que estas 2 mujeres temieron al Señor y protegieron a los hijos de los egipcios, y en lugar de matarlas, como debía haber hecho, el faraón las mandó llamar y les pregunta, ¿por qué no han hecho ustedes lo que les mandé a hacer? ¿Por qué no mataron a los niños como se los mandé? Y ellas respondieron, pues porque las señoras son muy fuertes, estas señoras tienen bebés por todos lados y no podemos hacer nada al respecto. Tienen hasta gemelos y no se los podemos quitar, dice, y que no podemos hacer nada. Y salieron ilesas de la presencia del faraón. Entonces, 1, Dios los estaba prosperando en medio de la opresión. 2, Dios los estaba protegiendo, enviando personas a sus vidas para que les hablaran de la misericordia y el amor de Dios. Este es un testimonio de la misericordia y el amor de Dios. A ver, piensa por un momento, en un momento de dificultad, ¿tuviste alguna persona enviada por Dios para decirte, no te preocupes, las cosas van a estar bien? ¿Hubo alguien que salió de la nada de repente y te dijo, voy a estar contigo mientras caminas por este desierto, el Señor te va a acompañar, así como me acompañó a mí? Y no es cierto que en momentos de muchos cambios y de mucho dolor, a veces de mucha tristeza, surge por ahí alguien que dice, hey, yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo. Y ahí vemos la misericordia de Dios manifestada en nuestras vidas y a veces aún a riesgo de sus propias vidas. Y tercero, y tal vez lo más importante, es que a través de esta situación Dios está haciendo algo único. Habían pasado varias décadas, mucho tiempo, en que este grupo de personas habían llegado. Eran varias familias, todas se conocían, todas se juntaban, tenían sus tradiciones y sus cosas, pero hasta ese momento no podían llamarse el pueblo de Dios. De hecho, todavía la Escritura los llama los hijos de Jacob y no el pueblo de Israel. Y lo que Dios está a punto de hacer
al moverlos de la A a la B, es formar un pueblo para sí mismo. Y hay una gran diferencia entre ser personas que conocen un poquito de Dios o que buscan un poquito de Dios, a ser personas que han venido a ser parte del redil y el rebaño de Dios. A ser personas que han venido a ser parte del pueblo de Dios. Si hay una gran diferencia entre decir, nosotros hemos escuchado de Dios y sabemos, y a veces hemos venido a la iglesia o lo que sea, a decir, nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. ¿Y qué está pasando aquí? Que cada vez que somos empujados fuera de nuestra zona de comodidad, y cada vez que se presentan situaciones fuera de nuestro control, y cada vez que somos arrastrados por las aguas de la tribulación o atrapados por el fuego de la prueba, y cada vez que pareciera que estamos siendo empujados a un lugar donde no queremos estar, debemos estar seguros de esto: Dios nos está formando como su pueblo. Dios está utilizando los fracasos, las pruebas, los ataques del enemigo, nuestros errores, los errores de otros, para hacernos en cierto tipo de personas. Y así como el alfarero, así como el artesano tiene cuidado de tomar el barro y de darle forma y de moldearlo para hacer una cosa hermosa, y así como el escultor toma su cincel y su martillo y dolorosamente va golpeando los ángulos de la piedra hasta convertirla en una obra de arte, así nosotros, a través de las dificultades, de las pruebas, de los cambios, estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando somos empujados en lugar de caer, somos afirmados en las manos de Dios. Cuando somos atacados en lugar de ser vencidos, somos fortalecidos por la gracia de Dios. Cuando somos oprimidos en lugar de que nos destruyan, somos multiplicados. El pueblo de Dios se forma por la fidelidad de Dios en el calor de las pruebas. Y aquí, hermanos, es donde la verdad del evangelio es todavía más clara. Miren, el enemigo de nuestras almas, quiero que entendamos esta verdad porque es crucial para nuestra vida espiritual. No somos criaturas naturales exclusivamente. Alguien dijo hace mucho tiempo, los seres humanos dice, la humanidad no somos personas teniendo experiencias espirituales. Dice, no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. ¿Sí? El enemigo de nuestras almas, Satanás, el que nos tenía oprimidos y esclavizados por el pecado, el aparentemente invencible faraón de toda la humanidad, fue derrotado en la cruz por el Señor Jesucristo. No fue derrotado con violencia y no fue derrotado con armas, sino por el poder del amor del Hijo de Dios muriendo en la cruz por el pecado de la humanidad. Si más adelante vamos a ver esta historia en el libro de Éxodo, donde los israelitas salen de Egipto, Dios los saca de Egipto después de las plagas y Dios los lleva hasta la orilla del Mar Rojo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y están ahí en el Mar Rojo y dice que Faraón los venía persiguiendo por detrás, y Faraón dijo, he atrapado a estos esclavos, los tengo entre el mar y entre mi ejército. Y Faraón pensaba que era su poder que lo había llevado hasta ese lugar para destruir al pueblo de Dios. Lo que nunca supo es que Dios lo había llevado hasta ese lugar para destruirlo a él. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros fue llevar a las fuerzas de Satanás hasta el lugar donde dijeron, mira, hemos destruido por siempre la simiente de Dios y la salvación de Dios. Y lo que nunca imaginaron es que era Dios quien nos llevaba al cruce de caminos para ser destruidos para siempre. En aquella magnífica escena de las Crónicas de Narnia, cuando Aslan resucita y rompe la piedra, ¿recuerdan? Lucy está a un lado de él y le dice, pero ¿cómo es posible si estabas muerto? Y Aslan le dice, la bruja cometió el error de no entender la eterna magia. No comprendió lo que estaba pasando. Sí, lo que está pasando y lo que ha pasado con nosotros es que en la cruz el Señor ha traído la maldad de todo el mundo para darle punto final.
Como dijo San Agustín en algún momento, dijo, hemos sido sacados de Egipto, donde servíamos al diablo como a Faraón, donde hacíamos obras de barro en medio de los deseos terrenales y trabajábamos mucho en ellos, pero Cristo nos llamó como si estuviéramos haciendo esos ladrillos y dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Y fuimos sacados de ahí, dice, por la sangre de Jesucristo. Ahora, cuando inicié esto les hablaba de las metas y les hablaba de algunas cosas así. Y la verdad es esta, es que Dios está moviéndonos en una dirección nueva a todos nosotros. En nuestra vida espiritual, algunos como iglesia, ¿verdad? Dios nos está motivando para salir de nuestra comodidad. Algunos de ustedes me han dicho, he tenido pláticas profundas con algunos de ustedes que me han dicho, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que estoy atrapado en mis propias cosas, ando buscando mi propio bienestar, me he olvidado de las cosas de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Dios te está permitiendo, o más bien te está empujando en una nueva dirección. Y a veces no nos gusta que Dios nos empuje en esta dirección, pero Dios nos está llamando. Dios nos está invitando, Dios nos está movilizando como iglesia, pero también como personas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué pensamos entonces? Lo primero que debemos pensar es que si Dios en este momento te está hablando tu corazón o te ha venido hablando tu corazón acerca de moverte en cierta dirección o te ha estado inquietando con ser un tipo distinto de persona, lo primero que tienes que saber es que Dios te está formando como parte de su pueblo. Y Dios quiere que seas parte de su pueblo. Dios quiere que le conozcas con todo tu corazón, que le entregues tu vida entera, que vivas para Él y que experimentes el gran amor que Dios tiene para tu vida. Dios quiere eso y por eso te ha estado empujando a hacer ciertas cosas que tal vez no te gustan. Dios quiere formarte más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que has sentido esos deseos de decir, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué quiero hacer cosas distintas? ¿Por qué siento que mi vida no está en el lugar correcto? Algunos de ustedes están luchando incluso con su asistencia a las reuniones dominicales diciendo, no tengo ganas de ir, ¿por qué debo seguir yendo? Y el Señor te está empujando y te está diciendo, es importante para ti, Dios te está conformando como parte de su pueblo. Y va a haber momentos que sean difíciles para nosotros. Vamos a tener que elegir entre una cosa y la otra. Pero ¿saben qué es lo más importante? No importa a dónde nos lleve el Señor, allí nos va a sostener. Si a veces el temor que una persona tiene es decir, bueno, y si hago esto, y si realmente le entrego mi vida a Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Lo único que tienes que saber es que no importa dónde te lleve el Señor, Él te va a sostener. Él te va a sostener.